época del Código de Vélez que había muy pocos articulados que regían las personas jurídicas de derecho privado. Si mal no recuerdo, había un artículo que hablaba de asociaciones civiles, uno de simples asociaciones. Paremos de contar. Todo lo demás se regía por las disposiciones de los registros públicos de comercio. Es decir, con competencia local en cada lado. Cómo se conformaba una asociación civil, esperen que se me puso el cartelito, perdón, el de que me quedan, el de la cuenta regresiva. Les digo por las dudas que cuando se corte, ustedes saben que nos volvemos a conectar al otro bloque, chicos. Está directamente al mismo enlace que venimos usando. Vamos a tener dos bloques hoy. Así ustedes tampoco quedan con la cabeza estallada. Entonces, en función de eso, recuerden que el Código Civil y Comercial tiene una teoría general de las personas jurídicas amplia y que obviamente es aquel que establece primero lo que se llama el principio de especialidad en materia de personas jurídicas. Nuestro código de legislación se basa en el principio de especialidad. ¿Qué significa esto del principio de especialidad? El principio de especialidad refiere puntualmente a que las personas jurídicas se crean con una finalidad específica. No es lo mismo una asociación civil que una sociedad. ¿Tienen las mismas finalidades? Y no. Está claro, no es lo mismo una simple asociación que una fundación. ¿Está? Y de alguna manera, esa finalidad legal, ese principio de especialización es el que hace al trasfondo de la capacidad de las personas jurídicas. ¿Está? Ustedes quizá lean en algún momento que el objeto, por ejemplo, cuando vean sociedades y vean objeto social, que hay autores, por ejemplo, mi amigo Ricardo Nissen, que deja entrever que el objeto social es la medida de la capacidad de la sociedad. Y no, yo no comparto en esto. En realidad, el objeto que se detalla en el instrumento constitutivo tiene que ver con un marco de referencia para la imputabilidad de actos a la persona jurídica. ¿Está claro? Pero no es la medida de la capacidad de la persona jurídica. Es decir, la capacidad va a estar creada por la finalidad, por la ley que crea a esa persona jurídica. Entonces, recuerden que el Código Civil y Comercial tiene una nómina, 148, y habla de las sociedades, de las asociaciones civiles, de las simples asociaciones y las fundaciones que están regidas, están reguladas en el propio código. Después, otras personas jurídicas creadas por leyes, que están creadas por leyes especiales, como las cooperativas, ¿no? Las mutuales, ¿no? Que tienen leyes específicas que las crean. ¿Está claro? Y tengan en cuenta que esa ficción que tenía el Código Civil de Vélez se mutó ya desde antes de la reforma del año 2015, les diría, por lo menos en el ámbito del derecho argentino, en general, a partir de la sanción de la Ley de Sociedades Comerciales en el año 1972, que claramente los autores de la ley pusieron que se adherían a la teoría de la realidad a los efectos de explicar la existencia de la persona jurídica. ¿Qué significa esto? Que la persona jurídica es un sujeto real de carácter legislativo. ¿Está claro? Porque el que crea y el que otorga la personalidad y el privilegio de la personalidad diferencial es el legislador, es la ley. Entonces, está considerado como una realidad de carácter legislativo. De ahí que el Código Civil en el año 2015 toma este criterio de la Ley de Sociedades Comerciales y lo lleva al Código Civil y Comercial. ¿Y sabe qué va de la mano de esto? Lo que se llama la teoría del órgano. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez de la teoría del órgano, por lo menos en otras materias? Sofía dice que sí. ¿Querés decir algo, Sofía? Sí, lo vi en administrativo. Bien. ¿Qué te acordás, Sofía? Que refiere a
a que los órganos en realidad son representados por las personas, que un órgano en sí mismo no puede actuar si no es a través de los funcionarios y de los agentes. Bueno, en realidad, digo, está bien, lo que vos decís está perfecto y es válido quizás en el campo del derecho administrativo, pero cuando tomamos la teoría del órgano, ¿se acuerdan que habíamos dicho que las personas jurídicas actúan a través de sus órganos? Un órgano con competencia de gobierno, un órgano con competencia de administración y representación y otro órgano con competencia de fiscalización. ¿Está claro? ¿Recuerdan esto? Bueno, entonces, en función de los órganos, es que, por eso fíjense que la ley de sociedades dice, habrá sociedad cuando uno o más personas, en forma organizada, y puntos suspensivos, porque me quiero detener acá, dice en forma organizada. ¿Qué significa esto, en forma organizada? Que tienen órganos. ¿Está claro? Que tiene órganos internos, con competencias específicas, otorgadas por la ley, por eso son orgánicos. Y cuando hablamos de ley, no hablamos solamente de la ley de sociedades o del Código Civil y Comercial. ¿Qué otra ley existe para la persona jurídica que es específica? La 19.550. Bueno, eso es lo que yo decía, que en realidad no hablaba de la ley de sociedades, justamente, sino algo un poco más concreto, es decir, ¿qué regula los derechos y obligaciones de la persona jurídica? El funcionamiento interno. El estatuto. Los estatutos. El estatuto, el contrato social, el contrato social, eso es también ley para la persona jurídica. Las normas que los miembros de la persona jurídica se autodan para regular el funcionamiento de la persona y para explicar el funcionamiento de los órganos internos de la persona jurídica y sus vínculos con otros sujetos. ¿Está claro? Entonces, tienen que tener en cuenta puntualmente esto, ¿no? Que es el funcionamiento, que el contrato social o el estatuto es, de alguna manera, lo que regula, además de la ley, específicamente, de la ley en sentido amplio, ¿no? La ley dictada por el Congreso. ¿Está claro? Entonces, como tenemos una teoría general de las personas jurídicas en el Código Civil y Comercial, tenemos personas jurídicas reguladas por el Código Civil y Comercial, no todas las personas jurídicas están reguladas en el Código Civil y Comercial en la parte correspondiente a personas jurídicas, porque fíjense que una de las características que tuvo la ley 26.994 cuando modificó el código fue determinar o establecer qué personas jurídicas, o sea, amplió la cantidad de personas jurídicas a lo que existía antes. Esto no es casual, porque también es parte de la constitucionalización del derecho privado, de la convencionalización del derecho privado en materia de derechos humanos, porque el derecho social se está considerando en definitiva como un derecho humano, con lo cual lo que hizo el legislador fue de esa manera ampliar la cantidad de derechos en el Código Civil y Comercial, y además de hacer hincapié en que contraposición de la persona jurídica está la persona humana, a nivel de persona jurídica, lo que hizo fue ampliar la gama. Entonces, incluyó, por ejemplo, a los consorcios de copropietarios como persona jurídica, lo cual siempre fue una cuestión muy debatida y muy polémica, ¿no? Si un consorcio de propietarios antes del Código Civil y Comercial era persona jurídica o no. Y además, muy controvertido porque era una cuestión que la jurisprudencia determinaba que era una persona jurídica. ¿Está claro? Así que bueno, ya se nos falta un minutito para que se corte. Acuérdense que cortamos acá y nos volvemos a unir al bloque siguiente. ¿Ok? Vamos a tratar de hoy de terminar todo lo que nos quedaba pendiente para quedar el martes ya para hablar solamente de inoponibilidad de la personalidad jurídica
y dedicarnos la clase solo, todo ese tiempo, solo a eso. Está para ¿Qué que... fallo, profe? ¿Eh? ¿Qué fallo teníamos que leer? Está puesto en el aula, Marta, Ah, bueno. por leer. ¿Mm? Todos los fallos que están de persona de inoponibilidad tienen que leerlos, no es uno solo, los que están subidos. Bueno. No, Sí, pensé que era uno. no,